El asesinato sin resolver de la reina de la belleza infantil, John Bennett Ramsey. Han pasado casi 30 años desde que el cadáver de una niña rubia de 6 años fue hallado en el sótano de su lujosa casa de Colorado, la mañana después de Navidad. 3 décadas de teorías salvajes, sospechas familiares, pistas falsas y un océano de especulación mediática no han podido responder la pregunta central. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? Ahora, en 2026, con un cambio histórico en el liderazgo policial y avances científicos que rayan en la ciencia ficción, el caso más frío de Estados Unidos podría estar a punto de descongelarse por fin. Esta es la historia de un crimen que desconcertó a una nación y la búsqueda implacable, aunque tortuosa, de la verdad. Advertencia. El contenido que estás a punto de ver trata sobre un caso criminal real particularmente sensible que involucra la muerte violenta de un niño. Se presentan detalles forenses y narrativos que pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Se recomienda discreción, la pesadilla del día después de Navidad y la tormenta perfecta de errores. El 26 de diciembre de 1996, a las 5:52 de la mañana, el tranquilo silencio navideño en Boulder, Colorado, fue destrozado por una llamada de auxilio. Patsy Ramsey, con la voz entrecortada por el pánico, informó a la policía que su hija de 6 años, John Bennett, había desaparecido. Había encontrado una nota de rescate de 2 páginas y media en una escalera de la casa. La nota, dirigida a señor Ramsey, era extrañamente larga y detallada, propia de un guión de película. Exigía la suma exacta de $118,000 por la devisión segura de la niña y advertía en un tono melodramático que si se contactaba a la policía o se alertaba a un banco, John Bennett sería decapitada. John Ramsey, el padre, notó de inmediato algo escalofriante. La cifra demandada coincidía casi al dólar con el monto de su bono de Navidad de ese año. Cuando los primeros oficiales llegaron a la mansión victoriana de la calle 15, se encontraron con una escena que ya estaba contaminándose. La nota, manejada sin guantes, solo tenía las huellas de Patsy y de los investigadores. En lugar de asegurar la casa como una escena del crimen, los agentes realizaron una búsqueda superficial. Un oficial incluso revisó la puerta del sótano que conducía a una habitación de invitados, pero al ver que un pestillo de madera la aseguraba desde dentro de la habitación, asumió que un intruso no podría haberla usado para escapar, y continuó. Ese fue un error catastrófico. Mientras esperaban instrucciones de los supuestos secuestradores, amigos, vecinos e incluso el pastor de la familia inundaron la casa. La cocina, un área potencialmente crítica, fue limpiada por los visitantes. La escena del crimen más importante de la historia de Boulder estaba siendo borrada minuto a minuto. Pasaron las horas y la llamada de los secuestradores nunca llegó. La sensación de que algo estaba terriblemente mal crecía. A la 1:00 p.m., un detective le pidió a John Ramsey y a un amigo de la familia que hicieran una búsqueda más exhaustiva por si encontraban algo fuera de lugar. John bajó al sótano. Abrió la puerta de la habitación de invitados que el primer oficial había pasado por alto. Allí, envuelta en una manta blanca, yacía el pequeño cuerpo de su hija. Con el corazón destrozado, John la tomó en brazos y la llevó corriendo escaleras arriba. Este acto instintivo y comprensible de un padre acabó de alterar para siempre cualquier evidencia forense que pudiera haber quedado en o alrededor del cuerpo. Lo que encontraron los investigadores fue brutal y confuso. John Bennett tenía una fractura severa en el cráneo, pero la causa oficial de muerte fue asfixia por estrangulamiento, asociada al trauma craneal. Alrededor de su cuello había un rudimentario pero efectivo garrote, hecho con un cordón de nylon y un mango de pintura. Tenía cinta adhesiva en la boca y restos de fibras de cuerda en sus muñecas. En su estómago se encontraron restos de piña, aún sin digerir, lo que indicaba que la había comido poco antes de morir. Pero la pregunta era, ¿dónde encajaba todo? ¿Era esto el trabajo de un sádico secuestrador, tal como sugería la nota, o había algo más macabro en juego? La policía, desde sus primeros momentos en la casa, comenzó a sospechar que todo era un montaje. La nota, escrita en papel de la propia casa con un bolígrafo de la familia, parecía una obra de teatro.
No pedía una cifra redonda, sino una específica y personal. ¿Qué secuestrador se toma el tiempo de escribir casi 3 páginas en la escena del crimen, arriesgándose a ser descubierto? La teoría que rápidamente ganó fuerza dentro del departamento de policía de Boulder fue la del encubrimiento familiar. La hipótesis sugería que alguien dentro de la casa, probablemente un miembro de la familia, había causado la muerte de John Bennett, ya fuera por accidente o en un arrebato de ira. Luego, para ocultar la verdad, alguien había inventado la historia del secuestro. Escribió la nota de rescate, ató el garrote y colocó el cuerpo en el sótano. Los Ramseys, una familia adinerada y bien conectada, se convirtieron instantáneamente en los únicos sospechosos a los ojos de la policía y poco después de los medios de comunicación que empezaron a devorar cada detalle del caso. La vida de los Ramsey se desmenuzó públicamente. John era un exitoso ejecutivo de una empresa de software. Patsy, una ex reina de la belleza, había convertido a John Bennett en una estrella del circuito de concursos infantiles, donde la niña ganaba títulos como Little Miss Colorado y America's Royal Miss. Los videos de John Bennett, con maquillaje, peinados elaborados y trajes lustrosos, se reprodujeron en bucle en la televisión nacional, alimentando una fascinación mórbida y una narrativa de posibles excesos familiares. Burke, el hermano mayor de 9 años, fue interrogado. La policía centró su fuego en Patsy. Expertos en caligrafía compararon su escritura con la de la nota de rescate. Un informe del Buró de Investigaciones de Colorado encontró indicaciones de que ella era la autora, aunque la evidencia no era concluyente. Para los Ramseys, no solo estaban lidiando con la pérdida inimaginable de su hija, sino que también eran acusados de asesinato por la policía y condenados por el Tribunal de la Opinión Pública. El manejo de la investigación fue, en el mejor de los casos, desastroso. La falta de control inicial de la escena del crimen fue un error del que nunca se recuperarían. Las filtraciones a la prensa eran constantes. La relación entre la oficina del fiscal de distrito, dirigida por Alex Hunter, y la policía se volvió profundamente antagónica. La policía quería procesar a los Ramseys. El fiscal, escéptico de tener un caso lo suficientemente sólido, se resistía. La presión condujo a una investigación de gran jurado que, en 1999, después de más de un año de testimonio, votó para acusar a John y Patsy Ramsey. Pero las acusaciones fueron sorprendentes. No fueron por asesinato. En cambio, el gran jurado los acusó de 2 cargos cada uno. Uno por permitir que su hija fuera colocada en una situación que amenazaba su vida, y otro por ayudar a la persona que cometió el asesinato. Era una acusación ambigua, un compromiso legal que sugería que los jurados creían que los Ramseys estaban involucrados, pero no estaban seguros de cómo. Alex Hunter, el fiscal de distrito, se negó a firmar la acusación, declarando que no había evidencia suficiente para obtener una condena. Los cargos nunca se presentaron, dejando el caso en un limbo legal y alimentando aún más la especulación. Mientras el caso se estancaba, los Ramsey se mudaron de Colorado, tratando de escapar del acoso. El caso se enfrió, pero nunca se cerró. Luego, en 2003, llegó un destello de esperanza y un cambio sísmico en la dirección de la investigación. Una nueva tecnología de ADN, sensible a niveles nunca antes vistos, se aplicó a pequeñas manchas encontradas en la ropa interior de John Bennett. Reveló un perfil de ADN masculino desconocido, una huella genética que no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey. Este hallazgo fue tan convincente que en 2008, la entonces fiscal de distrito Mary Lacey tomó una medida extraordinaria. Escribió una carta oficial a John Ramsey, exonerando a toda la familia inmediata, a él, a Patsy, quien había fallecido de cáncer de ovario en 2006, y a su hijo Burke, de cualquier implicación en el crimen. Basándose en el ADN, declaró que la evidencia apuntaba a un intruso. La carta fue una vindicación largamente esperada para la familia, pero no era una solución. El dueño de ese ADN, el presunto asesino, seguía sin nombre, sin rostro y en libertad. La exoneración, sin embargo, no resolvió el misterio. De hecho, lo hizo más profundo. ¿Quién era este intruso? ¿Cómo entró en la casa? ¿Por qué escribió una nota de rescate tan elaborada y luego mató a la niña en el sótano?
La teoría del intruso tenía sus propios agujeros. Algunos expertos, incluido un legendario detective de homicidios llamado Lowe Smith, que se unió al caso más tarde, creían fervientemente en ella. Smith señalaba una ventana rota en el sótano y una puerta sin seguro. Creaba listas de sospechosos potenciales, antiguos empleados, conocidos con resentimiento, depredadores sexuales de la zona. Su lista eventualmente incluiría a 700 personas. Otros, incluidos fiscales y detectives originales, seguían convencidos de que el ADN era una pista falsa, tal vez una contaminación, y que la respuesta siempre había estado dentro de la casa. El caso estaba atrapado entre dos narrativas irreconciliables, paralizado por décadas de desconfianza y decepción mutua. Para 2023, la investigación llevaba 27 años abierta. Había generado más de 21.000 pistas, 1.000 entrevistas en 19 estados y un archivo de más de 1 millón de páginas. Pero parecía tan lejos de una resolución como siempre. El Departamento de Policía de Boulder, bajo un nuevo liderazgo, intentó un nuevo enfoque. Reconociendo que el caso se había vuelto demasiado grande, demasiado complejo y demasiado politizado para manejarlo internamente, convocaron a un equipo de revisión de casos sin resolver de Colorado. Este panel estaba compuesto por los mejores investigadores, analistas y científicos forenses del estado, incluido el FBI. Su tarea era monumental: digitalizar toda la evidencia, los informes y los testimonios en una base de datos buscable, y luego revisar todo desde cero, con ojos nuevos y una mente abierta. Pasaron el año 2023 preparándose, construyendo lo que esencialmente era un mapa digital de todo lo relacionado con el caso de John Bennett Ramsey. Su misión era simple en teoría, pero desalentadora en la práctica: encontrar el hilo que todos los demás habían pasado por alto y recomendar una vía definitiva hacia adelante. Mientras el panel trabajaba en la sombra, un hombre esperaba. John Ramsey, ahora un octogenario, había pasado casi 30 años de su vida buscando justicia para su hija. Había visto a la policía acusarlo, a los medios difamarlo, a la ciencia exonerarlo, y luego al caso hundirse de nuevo en la oscuridad. Su frustración con el Departamento de Policía de Boulder había sido profunda y pública. Los acusó de ineptitud, de estar obsesionados con la teoría familiar y de dejar que el verdadero asesino escapara. Pero a medida que el panel de revisión avanzaba y una nueva figura asumía el mando de la policía en Boulder, algo comenzó a cambiar en el anciano. Una tenue, cautelosa chispa de esperanza, algo que no había sentido en años, empezó a encenderse. Lo que sucediera a continuación dependería no solo de la tenacidad de los investigadores, sino de una revolución científica que estaba a punto de poner el pasado bajo un microscopio molecular. La revisión masiva fue el punto de inflexión, el momento en que una investigación, paralizada durante décadas por teorías rivales, finalmente se colocó bajo el frío microscopio de una nueva generación. Este no fue un simple resumen de archivos, sino una ingeniería inversa forense. Miles de documentos, fotos y reportes fueron digitalizados en una base de datos única y buscable, un cerebro digital del caso. El propósito era eliminar los prejuicios y permitir que investigadores de agencias como el FBI y el CBI detectaran conexiones invisibles para los equipos agotados del pasado. Este esfuerzo despejó el terreno para la intervención decisiva de un hombre. Stephen Redfearn asumió el mando de la policía de Boulder con un mandato claro. El legado de décadas de manejo erróneo del caso era una vergüenza para el departamento que necesitaba ser corregida. Su enfoque fue una ruptura radical con el hermetismo del pasado. A finales de 2024, Redfearn hizo algo casi inaudito. Se reunió personalmente con John Ramsey. Esta reunión, más que un gesto de cortesía, fue un símbolo de una nueva estrategia colaborativa. Redfearn comprendió que resolver el caso requería cicatrizar la profunda desconfianza con la familia, la última persona que vio viva a John Bennett y un investigador privado incansable desde 1996. El tono cambió de la sospecha mutua a una asociación tensa pero operativa. La prueba definitiva de este nuevo camino llegó en septiembre de 2025. Investigadores armados con las tecnologías más sensibles regresaron a la escuela primaria, la casa de la calle 15 en Boulder, donde aún vivían otros residentes. Su misión no fue una mera recreación,
sino una búsqueda forense microquirúrgica. Recolectaron evidencia adicional directamente del lugar, enfocándose específicamente en áreas de la escena del crimen en el sótano que, de manera inexplicable, nunca habían sido sometidas a pruebas forenses en los años 90. Simultáneamente, comenzó el proceso más ambicioso hasta la fecha. Docenas de objetos físicos del caso fueron enviados a los laboratorios de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Estos objetos se dividieron en dos categorías cruciales. La primera categoría era evidencia antigua para reanálisis, elementos ya examinados, pero ahora sometidos a las capacidades de la secuenciación de ADN de nueva generación. La tecnología actual puede generar un perfil genético a partir de solo unas pocas células, una posibilidad de ciencia ficción en 1996. La segunda categoría era evidencia nueva nunca analizada, pistas físicas de la escena original que, por error, descuido o limitaciones tecnológicas de la época, nunca habían sido procesadas en un laboratorio. El epicentro de todas las esperanzas es un objeto macabro, el garrote. Hal Haddon, abogado de la familia Ramsey, lo expuso en una convención. La clave está en los nudos. Son bastante sofisticados, explicó, y los expertos en ADN creen que son prometedores porque alguien tuvo que atarlos minuciosamente, muy probablemente con las manos desnudas, depositando células de piel y sudor en las intrincadas vueltas del cordón. John Ramsey ha expresado públicamente que este es el elemento más importante que quiere ver reexaminado. Si los nudos revelan un perfil de ADN, y ese perfil coincide con la huella genética masculina desconocida encontrada en la ropa interior de John Bennett, se establecería una conexión forense irrefutable entre el asesino, el arma y la víctima. Mientras los laboratorios trabajan, los detectives siguen un camino paralelo de testimonios. Basándose en pistas recibidas en los últimos meses, el equipo ha realizado varias entrevistas nuevas y ha vuelto a interrogar a personas clave, aunque las autoridades guardan celosamente sus identidades. La táctica es clara: confrontar a testigos y sujetos con nuevas pruebas físicas o inconsistencias detectadas en el archivo digitalizado, con la esperanza de provocar una nueva revelación o romper una historia ensayada. El efecto acumulativo de estos esfuerzos es una ola de optimismo tangible. Investigadores cercanos al caso han declarado que la verdad parece estar muy cerca. Pero la figura más elocuente es John Ramsey. A sus 82 años, tras casi 30 de frustración y dolor, declaró en diciembre de 2025: «Soy optimista, más de lo que he estado en 29 años. Finalmente hay movimiento. Su esperanza no es ingenua, se basa en hechos concretos, un jefe de policía comprometido, un panel de revisión activo y una revolución científica en curso. Sin embargo, incluso si la ciencia da un nombre, persiste un desafío monumental: el enjuiciamiento». El fiscal de distrito Michael Dougherty ha sido claro: en cada uno de esos casos fue la evidencia la que probó la culpabilidad. Ya sea ADN u otras pruebas, se necesita más para resolver este asesinato. Un perfil de ADN, por sí solo, podría no ser suficiente para una condena décadas después, especialmente si la defensa argumenta contaminación, un escenario plausible, dada la caótica gestión inicial de la escena. El caso necesitaría una cadena de custodia impecable, testimonios corroborativos y quizás una confesión. Este es el legado del error original de 1996. Incluso con una identificación, el camino hacia la justicia está minado de obstáculos legales. El caso de John Bennett Ramsey ya no es solo una pesquisa policial, es un experimento histórico. Prueba si la ciencia del siglo XXI puede superar los errores humanos del siglo XX. Es una batalla contra el tiempo biológico, contra un asesino que envejece y contra la degradación natural de la evidencia. Stephen Redfern y su equipo están jugando la última carta, la que la familia Ramsey ha esperado durante una vida. El mundo observa preguntándose si el garrote finalmente hablará, si los nudos guardan el nombre que ha eludido a una nación, y si una niña de 6 años atrapada para siempre en el brillo de un concurso de belleza obtendrá por fin el veredicto que merece. La historia de John Bennett Ramsey es un recordatorio sombrío de cómo un solo crimen puede dividir a una familia, desacreditar a una institución y obsesionar a un país.
pero también es un testimonio de una resiliencia inquebrantable, la de un padre que se negó a dejar de buscar, la de detectives que se negaron a archivar el expediente y la de una tecnología que se negó a dejar que el pasado permaneciera en la oscuridad. El final de esta historia aún no está escrito. ¿El avance forense dará un nombre al monstruo? ¿La justicia, retrasada casi 30 años, podrá finalmente llegar? Una cosa es segura. La búsqueda continúa, impulsada por una simple verdad. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Si este tipo de periodismo de investigación en profundidad, que lleva las historias más allá de los titulares, es valioso para ti, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo, dándole like a este video y compartiéndolo, es lo que nos permite dedicar el tiempo y los recursos necesarios para crear más contenido como este, para no olvidar y para seguir exigiendo respuestas. Juntos, podemos ayudar a que otras historias encuentren su cierre.